Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que tú nos das de estar reunidos en familia con el único propósito de poder conocerte, de poder aprender más de ti. Gracias, Señor, porque este es el tiempo que tú nos das. Este es un tiempo maravilloso, es un tiempo donde venimos a adorarte, a alabarte, a exaltar tu nombre, a glorificar tu nombre, a declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú eres nuestro Dios bueno. Gracias porque cada día estamos aprendiendo más de ti, cada día estamos conociendo más de ti, cada día estamos aprendiendo, Señor, cómo vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor, en este tiempo. Señor, son tiempos difíciles, son tiempos donde el enemigo nos está presentando muchas ideas, muchos pensamientos, muchas situaciones donde nos aleja de ti, Señor. Pero qué bueno que hemos decidido seguirte a ti, honrarte a ti, no contaminarnos, buscarte de todo corazón, Señor. Gracias por este tiempo de vivir una vida nueva, una vida diferente a tu lado, Señor. Y te agradecemos por este tiempo, Espíritu Santo. Enséñanos tu palabra, muéstranos la verdad de tu palabra. Queremos conocerte más, queremos aprender más de ti, queremos cada día ser instruidos en la verdad de tu palabra, Señor. Gracias te doy, papito bueno, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Y en todo momento el Señor es bueno. Vamos a seguir continuando con este tiempo de conocimiento del Señor, cómo vivir corandeo, cómo vivir la vida que Dios quiere que vivamos, ¿no? Acuérdense, vivir corandeo es vivir una vida consagrada al Señor. Amén. Y en este tiempo estamos aprendiendo muchas cosas respecto a cómo vivir esta vida consagrada al Señor. Hoy día vamos a tomar un punto muy importante. Ya hemos hablado varios temas, la oración, tener fe en Dios, meditar la palabra de Dios, obedecer a Dios. La semana pasada vimos cómo depender del Espíritu Santo y hoy día vamos a hablar acerca de cómo ser generosos. Amén. Hemos visto todos esos temas ya. Hoy día vamos a hablar de cómo ser generosos. Cómo ser generosos. ¿Ok? La palabra del Señor dice claramente, cada uno dé como propuso en su corazón, dice la palabra del Señor. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Entonces, hoy día vamos a tratar el tema de cómo Dios quiere que nosotros vivamos en generosidad, ¿ok? En este caminar que estamos llevando en cómo vivir una vida consagrada al Señor, hoy día vamos a tomar el tema de cómo ser generosos. Este tema es a veces mal usado en la iglesia, mal usado por algunos predicadores, porque nos llevan básicamente a una teología un poco confusa, ¿no? Respecto a la prosperidad. Y yo creo que Dios está deseoso, digo, a través de este tema vamos hoy día a aprender cómo Dios quiere que vivamos la vida, ¿no? Pero relativamente vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo que queremos tratar en esta mañana. Dice así, vamos a la Biblia en 2 Corintios 9, 6 y 8. 2 Corintios 9, 6 y 8, la palabra del Señor nos habla de esta forma. Dice así, por esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dice, de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿no? Abundemos para buenas obras. Amén. Abundemos para buenas obras. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios claramente habla acerca de qué es lo que Dios anhela de cada ser humano. Dice que nosotros tenemos que ser generosos, pero no generosos por obligación, ni tampoco generosos por necesidad, ni mucho menos generosos para poder conseguir algo a cambio. Dios no está en el negocio de que siembra y cosecha de una manera, digamos, egoísta, egocentrista, centrada en mí, en mí, en mí. No, Dios quiere que nosotros seamos generosos, pero con el propósito de dar sin esperar nada a cambio. Amén. Y cuando hablamos de la verdadera generosidad, tenemos que saber que esta generosidad brota de un corazón verdadero, un corazón genuino, un corazón real, un corazón que realmente ha nacido de nuevo, un corazón que realmente entiende cómo Dios es, ¿no? Entonces vamos a poder nosotros darnos cuenta que cuando nosotros empezamos a vivir en esta generosidad, vamos a vivir la vida que el Señor anhela que vivamos. Amén. Dios quiere que reflejemos un corazón generoso como el suyo. ¿Cuántos acá son hijos de Dios? Como hijos de Dios tenemos que cada día reflejar la naturaleza de Dios. Y si Dios es generoso, Él anhela que nosotros también seamos generosos. ¿Ok?
que seamos generosos. Dios no nos pide que Dios nunca nos va a pedir nada de la cual nosotros no estemos dispuestos a dar. El Señor siempre nos va a decir que hagamos algo porque Él sabe que podemos hacerlo. Es más, Dios te dice que hagas algo porque Él ya te equipó para que hagas eso que tienes que hacer. Amén. La generosidad en nosotros no está porque, bueno, yo hago lo imposible por alguien. No, tú vas a dar lo que Dios ya te dio para que des. ¿Ok? Y el Señor claramente nos muestra cómo es esta generosidad, cómo es este dar, cómo es este darse hacia los demás. Juan 3:16 claramente dice, ¿se acuerdan que dice Juan 3:16? Vamos a nuestras Biblias a leer Juan capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo. ¿Y qué más dice? Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, o sea, de tal manera que Dios amó a nosotros, a toda esta sociedad, a todo este mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, la expresión del amor de Dios, la expresión de la naturaleza de Dios es dar, es dar. Dice que Dios dio, nos mostró cómo dar, y la forma como Él quiere que nosotros demos es dando no cualquier cosa, sino dando lo mejor que tenemos. Así como Él nos dio su Hijo unigénito para que muera por nosotros, para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Entonces, podemos decir que la Biblia describe la generosidad de Dios de esta manera. El que no escatimonia a su propio Hijo, en Romanos 8:32 dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos juntamente con Él todas las cosas? Fíjense, ¿cómo no va a darnos juntamente con Él todas las cosas? Dice que el Señor actúa de una manera generosa. El Señor actúa de una manera que nosotros podamos ser receptores de lo que Él da. Dios no nos da nada difícil. Dios no nos da cosas que sean complicadas. Él lo hace con un propósito, de que nosotros podamos recibir de su bondad, de su amor, de su generosidad. ¿Ok? Entonces, Él es nuestro ejemplo. Él es el ejemplo al cual nosotros tenemos que mirar y decir, Señor, ¿qué harías tú al respecto? ¿Cómo debe ser mi generosidad? ¿Cómo yo debo de reaccionar frente a las circunstancias de la vida? Porque la generosidad que el Señor nos ha dado no es cualquier generosidad. Y siempre el Señor ha mostrado generosidad. Desde el principio, Dios se ha mostrado generoso. Cuando Dios creó, en Génesis capítulo 1, en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, creó un ambiente primero para que el hombre, porque para que Dios ponga al hombre en este mundo, Dios lo primero que hizo fue, ¿qué cosa? Crear un ambiente apropiado para el hombre. Y ese ambiente que Dios le creó fue un ambiente bueno, agradable y excelente, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros podamos vivir esta vida de tal manera que cada día podamos entender cómo vivir en generosidad. Si es que la Biblia dice que toda buena, en Santiago capítulo 1, verso 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, de Dios proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿no? Desciende del Señor. Toda cosa buena viene de Él. Y cuando Dios habla que nosotros seamos generosos, Él quiere que lo mejor de nosotros salga a favor de los demás. Yo pregunto, ¿de dónde sale esa generosidad? ¿Dónde tenemos esa generosidad guardada? A veces algunos piensan generosidades, piensan en dinero nada más. Uno piensa en generosidades, simplemente hacer algo que sea una buena acción, pero la mayoría lo ve más que todo generosidad como tengo que dar algo y me va a salir de mi bolsillo. Pero como hemos leído el texto hace un momento, uno ve como propone en su corazón. Por lo tanto, la generosidad, ¿dónde nace? En el corazón. Y no nace por obligación, no nace por necesidad, porque nosotros damos generosamente y alegremente sabiendo que lo que damos es para beneficiar a la persona que estamos dando, no esperando yo tomar ventaja de ello, no beneficiarme de ello. Por lo tanto, en esta mañana vamos a aprender un poquito. Un momento, no salió el texto que me quedó. Aprendamos de la generosidad de Dios. Vamos a aprender de la generosidad de Dios, ¿ok? Y voy a hablar un poquito acerca de cómo vamos a aprender de la generosidad del Señor, porque es muy importante que sepamos, si Dios es generoso, yo tengo que aprender a cómo ser generoso, no como el vecino, no como el pastor, no como tal ministro, no, voy a ser generoso como Dios.
Cada vez que nosotros queremos buscar un modelo para a quién seguir, nuestro primer modelo tiene que ser Dios, el Señor, nuestro Dios. Él es nuestro modelo el cual nosotros tenemos que aprender a seguir. El primer punto es Dios es generoso con todos. Acuérdense, Dios es generoso con todos, por lo tanto Él nos va a motivar a que nosotros seamos generosos con todos. Los que merezcan que recibir nuestra generosidad o los que no merezcan recibir nuestra generosidad. Y nosotros somos un claro ejemplo de ello. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuál era nuestra condición antes de nacer de nuevo? ¿Se acuerdan? La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos cercanía a Dios, no podíamos ni siquiera estar a un kilómetro del Señor, estábamos lejos, apartados del Señor. Pero Dios, que es generoso, por su gracia y por su amor, nos dio esa salvación tan grande, por la cual nosotros podemos ahora acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Mateo 5, verso 45, la segunda parte de la parte B, dice así: el que hace que salga él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueve sobre justos e injustos. Dios hace que el sol salga tanto para los buenos como solamente para los buenos sale el sol. No, sale para todos, para justos e injustos. Va a haber siempre toda la provisión que viene del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios, su bondad y su amor y su generosidad es para todos. Jesús mismo vino a morir ¿por quiénes? ¿Por solamente algunos o por todos? La Biblia dice que Jesús vino a morir por todos. Él murió en la cruz por toda la humanidad, para darnos la oportunidad de aceptar su regalo y de poder ser salvos. 1 Timoteo 2:4. Entonces, vemos que Dios es generoso con todos, merezcamos o no merezcamos su generosidad. Y muchas veces nosotros no merecemos nada de Dios. Pero Dios, por su gran amor y misericordia, y porque Él es generoso, recibimos de Él su bondad. Amén. Cada uno de nosotros tiene que aprender a vivir la vida que el Señor quiere. Pero no la vamos a vivir, amados hermanos, viviendo una vida acomodada, una vida selectiva, no, una vida general. La Biblia dice que el Señor nos manda a que nosotros amemos a nuestro prójimo. No dice ama al prójimo, pero que sea de esa manera o que sea de la otra manera. No, dice amemos a nuestro prójimo. Y cuando hablamos de prójimo, hablamos de todo tipo de personas. Por lo tanto, tenemos que vivir esta vida como el Señor quiere que vivamos. Amén. Punto 2. Dios nos bendice ¿para qué? Para bendecir, para ser de bendición. Dios no me bendice para decir, yo me merezco ser bendecido, todo venga para mí. No, Dios te bendice para que tú puedas ser de bendición. ¿Ok? 2 Corintios 9, del 8 al 11 dice así: y poderoso es Dios, fíjense, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuántas veces hemos visto que mucha gente recibe de Dios bendiciones y se queda con la bendición? No continúa sembrando, no continúa en ese deseo de Dios de que nosotros también seamos generosos con los demás. Porque la Biblia dice que Él ha puesto en nosotros este dinero ¿para qué? Para que podamos dar a los demás, para que abundemos para toda buena obra, para que podamos ser generosos, para que podamos constantemente estar siguiendo el camino o siguiendo la corriente del Señor. Amén. Dice, y el que da semilla al que siembra. O sea, ¿Dios a quién va a dar semilla? Al que siembra. Si tú no estás sembrando, entonces no digas, ¿por qué no me cae a mí nada? No, no recibes nada porque no tienes esa actitud de sembrar. Dice que el que da semillas al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El Señor quiere que nosotros podamos producir y recibir de la generosidad de Él para que podamos seguir siendo de bendición. Y todo esto, amados hermanos, ¿para qué es? Para que nosotros estemos felices, contentos con todo lo que tenemos. No, todo esto es ¿para qué? Para dar gracias a Dios. Para darle gracias a Dios. Y el dar, amados hermanos, es un paso de fe. El dar no es, bueno, yo doy porque sé que voy a recibir, si no, no voy a dar.
Y muchas veces nos pasa, a mí me pasa muchas veces, sí, Señor, como que guardo como dice, guardo mi mano, ya no voy a dar mucho porque no tengo, veo que ya no tengo entradas, no tengo esto, y empezamos a tratar de dar, de ser generosos en base a lo que tenemos. Pero amados hermanos, nuestra generosidad no depende de lo que tenemos, depende del Dios que tenemos. Vuelvo a repetir, nuestra generosidad no depende de lo que tenemos, sino depende del Dios que tenemos. Amén. A veces nos queremos mover por lo que tenemos nada más. Entonces tenemos que dar un paso de fe, un paso que vaya más allá, para que nosotros podamos aprender lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Dice así, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. El Señor quiere prosperar nuestras vidas. El Señor quiere que llenamos de muchas bendiciones. Y todo esto lo hace ¿para qué? Para que podamos ser, ¿qué cosa? Generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes ha tenido esta oportunidad de bendecir a alguien, de ser generoso con alguien? ¿Cuál es el resultado de esa acción? La persona que recibe ese regalo, ese don, esa generosidad que tú le estás dando, ¿qué dice esa persona? Ah, gracias, por fin tengo lo que quiero, o dice algo. La mayoría de las veces dice gracias, Señor, porque tengo algo para tener, o tengo algo para recibir, o tengo algo para comer. Cada vez que nosotros actuamos en generosidad, vamos a ver que van a haber acciones de gracias a Dios. Amén. Acciones de gracias al Señor. Tres, una verdadera generosidad es algo extravagante y siempre va a recibir. ¿Cómo es esto? Me dirás, wow, sí, porque Dios no te da las cosas a las justas. Si tú necesitas para vivir 100 soles, Dios no te va a dar solamente 100 soles, Dios te va a dar mucho más. ¿Para qué? Para que puedas tener, no solamente para ti, sino también para que puedas bendecir a otros, para que puedas ser un canal de bendición para otras personas, ¿no? En Lucas 6:38 dice así, den y se les dará. Se le echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Imagínense. Si nosotros damos, vamos a tener ese tipo de bendiciones que viene del Señor. Dice, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿No? Dice, den y se les dará, y se le echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros seamos generosos por naturaleza y que demos de una manera como Dios quiere que nosotros demos. Él quiere que seamos generosos de una manera maravillosa. Dice, sean siempre, den. Y cuando ustedes den, así como ustedes dan, de la misma forma van a recibir. ¿Ok? Vamos a poder nosotros recibir muchas bendiciones de parte del Señor cuando nosotros damos lo que el Señor nos está diciendo que demos. ¿Ok? Y como cristianos nosotros tenemos que reflejar siempre este corazón dador, este corazón generoso de Dios. Ese es algo, digamos, eso debe ser algo natural en nosotros como cristianos, que nosotros tenemos que ser generosos por naturaleza. Cuando Dios toca tu vida, lo primero que va a pasar en tu vida va a ser que va a haber un cambio, y ese cambio va a ser que tú empieces a desprenderte de lo que tienes. Con mi esposa y yo hemos sido testigos cuando hemos llevado un ministerio en la iglesia, y la gente recibía del Señor, y cuando había una actividad eran generosos en dar. Yo tuve la oportunidad, una vez estaba compartiendo en una célula en provincia, y una señora que recién estaba conociendo los caminos del Señor, un día que van a venir unos hermanos para compartir acá, dijo, bueno, ¿yo con qué colaboro? Había una reunión de pastores en esa ciudad. Dijo, voy a colaborar, voy a llevar unos sándwiches para colaborar con ustedes en la reunión que van a tener. Y fíjense, porque cuando Dios toca tu corazón, tú empiezas a dar lo que tienes, a compartir lo que tienes. Pasó en la iglesia primitiva, ¿qué pasó? Lo que en Hechos capítulo 4, cuando la gente empezó a ser tocado por el evangelio. Empezaron a dar lo que tenían, empezaban a vender sus propiedades y dárselo a la iglesia el dinero. ¿Para qué? Para que supla la necesidad de la iglesia y también de la gente que necesitaba. Cada vez que nosotros somos tocados por Dios, lo primero que Dios va a hacer es que tú seas generoso.
seas generoso, ¿no? Seas generoso. Por lo tanto, tenemos que aprender a dar y tenemos que aprender a ser un canal de bendición. Amén. Dios nos ha dado su naturaleza. La Biblia dice en Pedro que nosotros hemos recibido, Dios nos ha dado su palabra, su naturaleza, para que podamos ser participantes de la naturaleza divina que nos ha concedido. Y tenemos su Espíritu Santo en nosotros que nos va a ayudar a que podamos vivir la vida que Él quiere que vivamos. No la vida que a mí me parece, no, la vida que Él quiere darnos. Y a medida que nosotros sigamos siendo de bendición, vamos a poder continuar con el ciclo que Dios quiere. De gracia hemos recibido, de gracia vamos a dar. Porque dice que Él da semillas al que siembra y pan al que come. Y si nosotros empezamos a recibir la bendición del Señor, vamos a poder ser canales de bendición de Dios en esta tierra. Amén. Y quiero terminar rápidamente con 4 puntos importantes, cómo Dios obra a través de aquellos que se muestran generosos, ¿no? Cómo Dios obra a través de aquellos que se muestran generosos. 4 ejemplos bíblicos de generosidad, simplemente 4, hay muchos. Si empezamos a recorrer desde Génesis hasta el final, vamos a encontrar muchísimos casos de generosidad. Pero quiero hablar solamente de 4 que nos van a ayudar a entender cuál es la actitud correcta de cómo ser generosos delante del Señor. El primer punto es la iglesia de Macedonia. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la iglesia de Macedonia? La iglesia de Macedonia era una iglesia que tenía una característica especial. Ellos eran generosos por naturaleza. Ahora, ellos no tenían mucho dinero. Ellos no estaban que, tengo mucha plata y lo que me sobra voy a dar. No, eran gente pobre. Pero de lo que tenían, ellos daban para el ministerio. A fin de la gente que desamparada, los huérfanos, las viudas que estaban en Jerusalén y necesitaban ayuda, ¿no? Este relato lo vemos en 2 Corintios 8, del 1 al 7. Y vamos a leerlo para que podamos entender bien cuál era el mensaje que el Señor nos quiere dar. 2 Corintios 8, capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8 dice así, verso del 1 al 7. 2 Corintios capítulo 8, verso del 1 al 7. ¿Ya llegaron ahí? Bueno, vamos a leer. Dice así, su Biblia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. No hablaba solamente de una iglesia. Es como decir las iglesias de Lima, las iglesias de Arequipa, las iglesias de Piura, la iglesia de Tumbes, las iglesias de Perú. Un conjunto de iglesias. O sea, todos tenían este mismo sentir, ¿no? Decían que en grande prueba de tribulación, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo con quien manda, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Vemos cómo esta iglesia, pues, que en medio de su pobreza, ¿no? Dice en verso 2, dice, ¿no? Y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. A pesar que ellos no tenían mucho dinero, ¿no? A pesar que ellos estaban cortos de dinero, ellos empezaron a ser generosos, a dar. Eran ricos dando. No sé si usted ha tenido oportunidad de ir por la sierra, por los caseríos. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ir una vez a una ciudad en la sierra. Y la gente, ¿cómo daba? ¿Cómo son generosos? ¿Cómo te abren las puertas de tu casa? ¿Cómo te dan de comer? ¿Cómo te dan hospedaje? Cuando tú sales te dan, cuando tú vas, estás saliendo cuando ya termina la reunión, ya te vas a ir de la ciudad, ellos te entregan cosas. A mí me asombró, yo una vez que fui, me entregaron con una bolsa
Y ahí tenía un montón de cosas, me están dando pues lo que ellos estaban, lo que producían en el campo. Tenían papa, queso, frutos, un montón de cosas que ellos estaban cosechando, ¿no? Y yo me asombré porque nunca había visto que no solamente ellos te atendían bien en sus casas, sino que al final te entregaban como una ofrenda para ellos, ¿no? Qué generosos. Y si ves sus casas no tienen ellos pues, un televisor grande, no tienen casas muebles, no, tienen lo necesario para vivir, pero tienen un corazón generoso, un corazón dadivoso, un corazón que da, sin esperar nada a cambio. Simplemente tienen ese corazón para dar y ser de bendición. ¿Ven? Punto 2. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de este relato de la viuda que ofreció todo lo que tenía? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba en el templo viendo cómo traían las ofrendas, ¿no? Todos traían un montón, ¿verdad? El relato bíblico está en Lucas 21, verso del 1 al 4. Vamos a leerlo, Lucas 21 al 4. Dice así, Lucas capítulo 21, verso del 1 al 4. Dice así. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos, ¿qué cosa? Dos blancas. Dos blancas eran moneditas tan pequeñitas que de repente para algunos era insignificante, ¿no? Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos ellos echaron para la ofrenda de Dios lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó el sustento que tenía. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos o de lo que damos, pero Dios sí sabe lo que estamos haciendo. A veces pensamos, y no, yo no tengo tanto para dar, veo que en la ofrenda echan pues billetes y billetes, y yo solamente tengo unas moneditas. Y a veces nos ponemos a ver qué dice la gente o qué opina la gente. Y esta gente que echaba ahí su montón de plata ahí en las ofrendas, eran para que la gente mire, wow, cuánta prosperidad tengo yo, miren cómo he hecho. Y esta mujer cuando empezó a echar sus ofrendas, Jesús miró lo que tenía, ¿no? Eran dos pequeñeces. Pero ¿saben qué? La gran diferencia es que ella daba todo lo que tenía. Su generosidad iba más allá de un yo voy a dar lo que me sobra, o voy a dar porque tengo. No, y es todo lo que tengo, voy a dar esto. Y Jesús dijo, esta mujer realmente tiene fe. Tiene fe en su Dios. Confía en su Dios. Ella es generosa con su Dios. No, yo voy a dar al Señor lo que le corresponde, porque tiene una actitud generosa. Amén. El tercer ejemplo que vamos a hablar acerca es del buen samaritano. Y es un ejemplo muy conocido por todos. ¿No se acuerdan del buen samaritano? ¿Sí? El buen samaritano, ¿se acuerdan que es una persona que es un caso muy especial? Es un caso de estudio. Porque esta persona reflejó, y Jesús en ese momento estaba hablando acerca de amar a tu prójimo. Por eso hablé hace un momento que la generosidad significa que tú tienes que mostrar tu amor a tu prójimo, y la generosidad es para tu prójimo, y que al hablar de prójimo no hablamos de algo selectivo, sino de cualquier persona, ¿no? Y acá Jesús habla acerca de este ejemplo, ¿no? Del buen samaritano. ¿Qué dice el buen samaritano? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Qué dice? Lo vemos acá en el pasaje bíblico de Lucas 10, 25 al 37. Dice que había en el camino un hombre que había sido asaltado, no había sido golpeado, había sido dejado tirado en el piso. Y pasó pues un levita, que es uno que sirve en la iglesia, y lo vio y dijo, bueno, sí, pero ahorita tengo que estar en la iglesia cumpliendo mi servicio, así que tengo que irme, ¿no? Y lo dejó tirado. Luego vino un sacerdote que realmente pasó, ¿y qué pasó con este sacerdote? Igualito. Dijo, no, yo tengo que presentar mi servicio en la iglesia, así que no puedo ayudar a esta persona. Y lo dejó de igual manera tirado. Y pasó un samaritano. Ahora, un samaritano para un judío era pues una persona que no era nada amigable. Porque entre samaritanos y judíos se tenían una rivalidad. Entonces, si alguien que tenía que ayudar a un judío, ¿quién era? ¿Un judío o un samaritano? Obviamente un judío, no un samaritano.
Y Jesús pone este ejemplo como para decir, no importa de qué raza, de qué color o de dónde eres o cuál es tu condición frente a la persona. Si tú ves a alguien en necesidad y necesita tu ayuda, tienes que ayudarlo. Y este buen samaritano, ¿qué hace? Vio a este hombre, dice que lo curó, lo llevó hacia un lugar para que lo curan, para que lo atiendan, pagó por su curación y dijo, si algo falta, yo regreso para poder abonar o pagar lo que va a necesitar para su correcta recuperación de esta persona. Fíjese qué hombre tan generoso. Él no estuvo pensando en que no, yo necesito ver algo, hacer algo. Yo creo que no dijo, bueno, voy a ver si esta persona después va a trabajar para mí, me va a pagar. No, él no pensó en esas cosas. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Él quiere enseñarnos que nosotros necesitamos ser como este samaritano, ser generosos con nuestro prójimo, sea cual sea su situación. Es posible, si es posible, invertir en esa persona para ayudarle en lo que la persona necesita. Por eso tenemos que tener un espíritu generoso, un espíritu de bendición, un espíritu de ayuda. Nosotros no somos un espíritu, o sea, no tenemos un espíritu egoísta, un espíritu yoyista, todo para mí, para mí, para mí, ¿qué hay para mí? Yo quiero esto, mío, 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 mío. No. Dios quiere que seamos generosos. ¿Cómo puedo bendecir a esta persona? ¿Cómo puedo ayudar a mi sociedad? ¿Cómo puedo ayudar a mi vecino? ¿Cómo puedo ayudar a tal persona? ¿Qué puedo hacer yo? Y si yo puedo hacer algo y ser generoso, mostrar la generosidad de Dios para esa persona, pues lo voy a hacer. Amén. Y el último ejemplo que quiero hablar es acerca de Saqueo. Saqueo es un caso muy especial. Saqueo es alguien que realmente nos refleja la vida de cada uno de nosotros, tal vez. El relato bíblico está en Lucas 19, del 1 al 10. Saqueo era una persona que era un colector de impuestos, ¿no? Él recibía los impuestos. ¿Y saben qué pasaba con los que colectaban impuestos? Ellos hacían algo inapropiado. Ellos cobraban más de lo normal. Ellos cobraban más de lo que realmente estaba estipulado. De una u otra manera le robaban a la gente el dinero. Y así se hacían ricos. Tal vez como algunas carreras que tenemos ahora en este tiempo en nuestra sociedad, ¿no? ¿Y qué hizo este Saqueo? Saqueo, cuando escuchó que Jesús venía a la ciudad, él dijo, yo quiero conocer a Jesús. Tenía ese deseo de conocer a Jesús. Pero tal vez lo quería conocer porque habían hablado mucho de Jesús. Y tal vez nosotros estamos escuchando alguna enseñanza, voy a escuchar a ver qué hablan acerca de Jesús, qué dicen acerca de este Jesús. Y él estaba con ese deseo y esa motivación. ¿Qué pasa con este Jesús? Y había una particularidad en la persona de Saqueo. Él era bajo de estatura, ¿no? Era bajito. Y la multitud, obviamente, Jesús no andaba solo en la ciudad, él andaba con una multitud de gente. Y toda esta multitud, ¿qué pasaba? Lo impedían que pudiera ver Saqueo. Entonces, ¿qué hizo Saqueo? Se subió, dice, a un árbol, ¿verdad? Para poder ver a Jesús cuando pasaba por la ciudad. Y estando él en la ciudad, miró a Jesús y dijo, wow, ahí está Jesús. Se sintió tal vez contento y decir, wow, por fin lo pude ver, lo pude conocer. Es como cuando tú quieres ver no sé, a un cantante, a un político, a un futbolista, un deportista que quieras ver y wow, vas a buscarlo y lo vas a ver y como que sientes tranquilidad al conocerlo, ¿no? Pero aquí viene lo maravilloso. Jesús se acerca hacia Saqueo y le dice, ¿no? Hoy comeré en tu casa, hoy cenaré en tu casa. Y Saqueo se alegra por eso. Y en su casa va a recibir al Señor, va a recibir a Jesús. Y cuando él tiene su encuentro con Jesús y lo recibe a Jesús en su casa, Dios toca su corazón. Y mi mayor deseo en esta mañana es que el Señor toque tu corazón. Tengas tu encuentro con Jesús y toque tu corazón. Para que ese corazón duro, ese corazón no generoso, ese corazón que solamente piensa en ti nada más, sea quitado de tu vida. Y puedas darle lugar a que el Espíritu Santo toque tu vida y empiezas a tomar, así como Saqueo, cambiar ese corazón egoísta, ese corazón avaro de querer tener todo para él. Dios tocó su corazón y lo cambió de un corazón generoso, de un corazón dador. Saqueo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, ¿qué pasó con este Saqueo? Dijo, no, yo no voy a seguir siendo igual. Saqueo se levantó y dijo, Señor, no, yo voy a dar de lo que tengo, yo voy a dar, la mitad de lo que tengo voy a dar a los pobres.
Imagínense, una buena actitud. Voy a dar lo que tengo a los pobres, a la gente que necesita, a la gente que yo sé que no me va a devolver a mí lo que le estoy dando. Amado hermano, la mejor forma como podemos ser generosos es ser generosos con la gente que tiene necesidad y no te puede devolver lo mismo. Y lo segundo que hizo fue algo maravilloso y que tal vez nosotros podemos empezar por allí. Si a alguien le he robado, si a alguien le he quitado más de lo que le correspondía, le voy a devolver 4 veces lo robado. 4 veces lo robado. Si nosotros hemos engañado a alguien, si nosotros hemos faltado a alguien, entreguemos, seamos generosos y demos lo que le corresponde. Lo que Dios ponga en tu corazón, como hemos visto hace un momento en el texto. No te digo a la 4 veces, ni 5 veces, ni una vez. Lo que Dios ponga en tu corazón. Seamos generosos. Seamos generosos para poder ver lo que el Señor quiere que nosotros hagamos cada día de nuestras vidas. No nos quedemos simplemente con un simple deseo, sino dejemos que el Señor sea el Señor de nuestras vidas. Y el Señor nos ayude cada día a que podamos ver la vida que Él quiere que vivamos. ¿Ok? Y terminamos con este texto que dice, Dios te bendice para que puedas ser generoso. Amado hermano, si Dios te dio vida, es para que tú puedas dar vida a otras personas. No es que tú la des, sino que tú le lleves al dador de la vida. ¿Y quién es el dador de la vida? Jesucristo es el dador de la vida. Entonces, si Dios te bendice para que puedas ser, Dios te bendice para que tú puedas ser generoso, entonces recibamos la bendición de Dios en cualquier área de tu vida, para que tú puedas ser de bendición a los demás. Y a medida que nosotros vamos aplicando estas verdades en nuestra vida, vamos a darnos cuenta que la vida que el Señor quiere que vivamos, una vida consagrada al Señor, va a poder darse. Porque todos anhelamos tener comunión con el Señor. Y lo mejor que podemos hacer es siendo generosos. ¿Amén? Siendo generosos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de aprender la verdad de tu palabra. Señor, cada día nos encontramos contigo, Señor, reconociéndote a ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Tú nos enseñaste lo que es generosidad, Señor. Aun cuando estábamos muertos, aun cuando estábamos perdidos en esta vida, tú nos diste vida, Señor, para que podamos vivir una vida totalmente distinta a tu lado, Señor. Y Padre, queremos vivir, Señor, como tú quieres que vivamos, siendo generosos en todo, Señor. Y creo que esta manera es imitarte a ti como lo que tú eres, Señor, con la creación. Siendo que generoso cada día, Señor, nosotros también necesitamos aprender a vivir siendo generosos para que podamos ser un canal de bendición, Señor. Dejando a un lado todos los pensamientos, las ideas, inclusive las mismas necesidades que podamos tener. Nos concentremos en ti, Señor, recibiendo de ti cada día, Señor, cosas buenas, agradables y perfectas. Gracias, papito lindo, por todo lo que tú estás haciendo en nosotros. Oro para que nuestro corazón pueda entender, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros en cuanto a nuestra actitud de generosidad, para que podamos ser un canal de bendición para los demás. Gracias te doy, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, amén. Y en todo momento el Señor es bueno.